aspecto número 22. Recuérdese que hay 42 aspectos del trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Si uno de cristiano no estudia esto, hermano, pues uno no encuentra nada. Solo lee y no encuentra la esencia de la enseñanza. Pero es debido a estar investigando y estar estudiando que Dios le va mostrando a uno la esencia de la enseñanza. Y por eso yo me preocupo, porque yo digo, bueno, yo enseñé 38 atributos. Aparte de eso los puse en la página de Facebook para que se los aprendieran muchos. Pero yo creo que muy poquitos toman la tarea de aprender de verdad. Yo digo que se les olvida. Pero yo oro para que ustedes tengan ánimo de estudiar. Siempre le digo, Señor, ayuda a mis hermanos que les den ganas de estudiar la palabra. Porque es la única forma que uno de verdad alcanza a ver el cuadro, el rompecabezas de todo el propósito de Dios. Porque sabemos las cosas y las hemos oído, pero a veces no las podemos aplicar. Entonces recuérdense siempre que el hermano Carrillo tiene esa carga de que ustedes se gradúen. Es que esa es la mera realidad, graduarse uno de esto, ¿verdad? Y yo en broma les digo, no sé cuántos de ustedes si les hiciera un examen escrito lo pasaran, no sé, pero yo le oro a Dios y no se asusten, no les voy a pasar el examen, porque algunos dicen, ay, nos va a examinar el pastor. No, esto es voluntario, esto es el que se quiere graduar. Entonces, en este aspecto número 22, al leerlo y ver todas las cositas, sí podría dar un mensaje de cada uno de estos, digamos, serían cosas, ¿verdad? Porque al decir aspectos, esos aspectos tienen cosas. O si le queremos decir, un aspecto tiene asuntos, o un aspecto tiene puntos, como le quisiéramos, o como le querramos llamar. Pero me llamó la atención porque tenía que escribir de cada una de esas cositas o asuntitos. Entonces hoy, al hablar del aspecto 22, tenemos 9 cositas, 9 asuntos. A veces me dan ganas de poner asuntos prácticos o cositas prácticas, pero lo que quiero es que no se les olvide y las vamos a ver en la Biblia para que ustedes estén familiarizados. Porque estos asuntos son 9 del aspecto número 22. Se los voy a decir todos ahorita, los 9, si alguien los quiere apuntar. Es que nosotros, escuchen bien, somos llamados. Ese es el número 1. Nosotros somos llamados. Dios nos llama, pero no vamos a hablar solo de que Dios nos llama si no sabemos qué es el llamamiento. O sea que usted como cristiano tiene que saber que Dios lo llamó. ¿Se acuerda que Abraham lo llamó? Amén. Y a nosotros nos llama también, pero vamos a entender lo que es el llamamiento. Ese es el 1. El 2 es que Dios nos ha perdonado. Ese es el segundo, que Dios nos ha perdonado. Usted es una persona perdonada. Dios ha trabajado para llamarlo, ha trabajado para perdonarlo. Y a mí también, no voy a creer que solo usted. Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, nos ha justificado. Nos ha justificado. Somos gente a los ojos de Dios justa, pero vamos a entender eso. O sea, que usted lo oiga en la predicación y que usted lo atesore. Usted diga, yo sé lo que es que Dios me ha llamado, yo sé lo que es que Dios me ha perdonado, yo sé lo que es que Dios me ha justificado. Y la cuarta es reconciliado. Usted es una persona que Dios ha trabajado para reconciliarla. El número 5 es que Dios lo ha recibido.
Dios nos ha recibido. Recuérdese, cuando hablamos todas estas cosas, a usted posiblemente se le vengan versículos. Dice que el Señor recibe al que viene a Él, nunca lo rechaza. Entonces, ¿cuántos llevamos? 5. Llamado, perdonado, justificado, reconciliado, recibido, regenerado. Dios también nos ha regenerado, es el número 6, regenerado. El número 7 es que Dios nos ha lavado. Dios nos ha lavado. Pero tenemos que entender qué es que Él nos ha lavado. Luego, Dios nos ha santificado. Santificado, ese sería la número 8. Amén. Y Dios nos ha glorificado. Pero vamos a entender lo que es que Dios nos ha glorificado, porque en la Biblia está en tiempo pasado. En Romanos dice que al que Él llamó, justificó y también glorificó en pasado. Pero vamos a poner atención para que podamos discernir con claridad lo que cada uno de esos puntos significa para nosotros. Está mejor puntos, ¿verdad? 9 puntos, 9 puntos de el aspecto 22. Es porque si lo ponemos como algo, solo el aspecto 22, tendríamos que ampliarnos mucho. Entonces solo lo vamos a definir como 9 puntos. El aspecto 22 es 9 puntos, que nunca se le olvide. Entonces, el trabajo de Dios incluye todos estos 9 puntos que le di. Así, con estos puntos vamos entonces a considerar uno por uno, porque esto que estamos hablando es crucial en el trabajo de Dios en el Nuevo Testamento. Bien importante. Para nosotros los cristianos esos 9 puntos son muy, muy importantes. Entonces vamos a iniciarnos leyendo Romanos 8:30. Romanos 8:30. A su nombre. A su nombre. 2 o 3. Dice, y a los que predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. Les dije que lo primero que vamos a hablar es que nos llamó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. No vamos a hablar todavía de que justificó, porque es otro punto, y que glorificó es otro punto. Ahí en ese versículo hay 3 de los puntos, mire. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Solo en ese versículo ahí hay 3 puntos. Aparte está la predestinación. Entonces, en este versículo vamos a entender esos puntitos, pero ahorita nos vamos a ocupar en el llamado. Queremos discernir con toda claridad lo que significa para nosotros los cristianos ser llamados. Vamos a leer otro versículo. Vamos a 1 Corintios 1:9. 1 Corintios 1:9. Siempre en el llamamiento. Llamamiento, no se le olvide. Cuando yo cambie de punto, yo le digo, ahora cambiamos de punto. 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Ahorita ya vamos entendiendo que debido a la fidelidad de Dios, nosotros somos llamados. Entonces fíjese pues, porque aquí se habla mucho. En la iglesia cristiana se habla mucho, mucho. Pero si no ponemos atención, no vamos a tener un hablar pulido, un hablar acertado, un hablar de bendición, bien dicho. Durante los años que han pasado yo le he repetido a usted esos conceptos. Bien dicho es bendecir. Bien decir, bien dicho.
Porque si hablamos pero no lo decimos bien dicho, entonces estamos maldiciendo porque es mal dicho. Pero yo quiero aprender a hablar. ¿Cuántos quieren aprender a hablar? De tal forma que cuando alguien sabe, se da cuenta que usted sabe. Los que no saben, pues no pueden calificarlo. Pero una persona que sabe, al oírlo hablar a usted, lo va a calificar. ¿Sí? A mí me califican cuando me oyen algunos que saben, porque el problema es que la mayoría no sabe. Ese es el problema. Pero se encuentra uno con algunos que sí saben. Y entonces cuando alguien sabe y lo oye hablar a uno que sabe, dice, este me llama la atención. Y no hay pecado con decir que usted sabe. Por favor, no vaya a creer que es pecado decir. Jesús mismo usó esa expresión cuando le dijo a la samaritana, le dijo, ustedes no saben. ¿Cuántos se recuerdan? Que le dijo, ustedes no saben. Nosotros sabemos, le dijo, porque a nosotros sí nos dieron un mandamiento. A ustedes son un invento humano, le dijo cuando habló con la samaritana, porque los samaritanos eran una mezcla de judío con cristiano. Entonces él le dijo, ustedes no saben. Nosotros sabemos, porque a nosotros sí Moisés nos enseñó en dónde era el lugar donde debería de adorarse, pero ustedes se inventaron ahí que en este monte hay que adorar, ¿verdad? Ellos se lo habían inventado. Entonces, en este versículo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Si usted quiere hablar del llamado, usted tiene que saber que el llamado suyo es debido a la fidelidad de Dios. Así es como se aprende a hablar la Biblia. Debido a la fidelidad, debido a que usted tiene un Dios que es fiel, por eso lo llamó. Si Él no hubiese sido un Dios fiel, Él no guarda todo lo que ha dicho antes de llamarlo a uno, porque a uno lo llama Dios en el tiempo. Esa es otra cosa. Usted debe saber que a usted lo llaman en el tiempo, pero a usted lo predestinaron en la eternidad pasada. Por eso la predestinación, vieron que va junto con los puntos, porque nos predestinaron antes de nacer, antes de venir a esta tierra, predestinados, pero en el tiempo. Dios nos llama y espéreme un ratito y ya va a darse cuenta lo que es ser llamado, porque también tenemos que averiguar cuál es la mecánica del ser llamado, cómo se explica el ser llamado. Entonces, ser llamados es ser llamados dentro de la comunión con Dios. Nuestro llamado es para participar en algo. Usted oye versículos a veces, muchos los llamados, pocos los sí o no, ¿verdad? Oímos versículos, pero nos quedamos igual porque si no nos explican la Biblia, nosotros no vamos a saber qué significa mucho los llamados y poco los escogidos. Pero ser llamados es para participar en algo. Ser llamados es participar en algo. Se me viene a mí un versículo ahorita, porque cuando yo estoy predicando se me vienen los versículos. Me estaba recordando, creo que voy a poder usar bien un versículo que está en Hebreos capítulo 3. Se me hace que ahí está. Capítulo 3 de Hebreos. Vayamos al capítulo 3 de Hebreos. Sí. En el versículo 1. Y miren pues cómo va cobrando sentido la palabra. Cómo nosotros la vamos entendiendo mejor cuando nos explican. Mire pues. Por tanto, hermanos santos es otro punto. Participantes. ¿De qué? Ahora ya sabemos pues que hay llamamiento, que llamamiento es para participar, que el llamamiento de nosotros es celestial. Pongámonos pilas pues. Pongámonos pilas para que así nuestro estudio se vuelve algo sabroso, algo delicioso, algo que usted diga al salir, wow, gracias Señor, porque por medio de mi pastor estoy entendiendo la Biblia. Amén. Participar. Ahora,
¿de qué tenemos que participar? Tenemos que participar de un llamamiento celestial, y si el Señor dice que somos participantes, quiere decir que hay algo que hay que participar, hay riquezas. Nosotros participamos de las riquezas de Cristo. Y las riquezas de Cristo, tenemos que aprender que hay riquezas que son objetivas, pero hay riquezas que son subjetivas. Las riquezas objetivas son todos los logros que Cristo tuvo para ser el que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Todos los logros de Cristo, todo lo que Él alcanzó para nosotros, esas son riquezas objetivas. Riquezas subjetivas son que se hagan de nosotros. Todo lo que Él obtuvo, que se vuelva beneficioso para nosotros. Eso se llama objetividad. Perdón, subjetividad. Objetividad es siempre todo lo que uno recibe. Y todo lo que Él logró, objetivo. Pero subjetivo si nosotros lo experimentamos. Por eso hablamos siempre de que objetivamente Dios nos ha hecho ricos. Pero dice Pablo que si el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Porque el niño no puede disfrutar las riquezas, pero si crecemos, entonces nosotros podemos disfrutar las riquezas si se vuelven subjetivas. ¿Verdad? Un niño puede ser que su papá sea millonario, él objetivamente es millonario. Porque si el papá es millonario, el niño es millonario. Pero si él no se desarrolla de sus facultades mentales, si no se desarrolla como una persona normal que va a llegar a la edad que puede usar ese dinero, él nunca es millonario. Entonces, objetivamente es millonario, pero subjetivamente no. Entonces, vamos a entender esos términos para que se nos queden las cosas. Hemos sido llamados a participar en lo que hemos venido hablando en los mensajes, en todo lo que Dios ha obtenido por medio de su proceso. O sea que Dios se ha procesado y Él ha ido obteniendo riqueza, obteniendo riqueza. Él va diciendo, consumado es, ahora ya Padre, esto está listo, ahora aquí. O sea, el trabajo de Dios nos va a llevar a un punto en el que nosotros podemos disfrutar de todo lo que Él ha logrado y hecho para que se vuelva nuestra porción. Amén. Vamos a leer otro versículo. Primera Tesalonicenses 2:12. ¿En qué punto estamos? El llamamiento. Llamamiento. Participantes de un llamamiento. Participantes de un llamamiento celestial. Vamos a ir a leer otro. Primera Tesalonicenses 2:12. Primera Tesalonicenses. Ok. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó. Y ahora ya nos dijeron que nos llamaron ¿a qué? Sí. ¿Se dan cuenta? El llamamiento es para participar. Y ese llamamiento participativo es para obtener reino y gloria. Reino y gloria. Amén. Yo sé que hay frío, aguántenme un poquito. Voy rápido para que así ya de ahí los mando a dormir. El reino aquí es la esfera en la cual los creyentes adoran y disfrutan a Dios bajo un gobernar divino con vistas a entrar dentro de su gloria. Lo voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir porque ese concepto es bien elevado, es alto. El reino que estamos hablando aquí, mire, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
usted tiene que ver la meta de Dios al llamarlo. El llamarlo es para que participe, pero allá está la meta. Allá dice reino y gloria. Pero a pesar de que las cosas en nosotros los cristianos están allá como meta, no significa que hasta allá los vamos a lograr, sino que hay que ir participando para llegar a la manifestación. Y por eso en la Biblia las enseñanzas están de esa manera, están en una etapa inicial, en una etapa de desarrollo y en una etapa de consumación. Todos estos, hermanos, son detalles para que nosotros aprendamos. Vamos a leer el versículo 13 ahí mismo, el versículo 13. ¿Sí? El concepto no lo repetí, ¿verdad? Gracias, Lupita, yo sé que tú tomas nota. El reino del cual estamos hablando aquí ahorita es la esfera en la cual los creyentes adoran y disfrutan a Dios bajo un gobernar divino. De vuelta, el reino del cual estamos hablando aquí es una esfera donde los creyentes disfrutan a Dios bajo un gobernar divino. Amén. Con vistas a entrar dentro de su gloria. La gloria de Dios en nosotros tenemos que entenderla también. Aquí está en los puntos. Pero como no hemos llegado a la gloria, sino que seguimos en el llamado. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este versículo, sí, segunda Tesalonicenses, es que me pusieron primera, ¿con qué razón? Yo dije, aquí no cuadra la cosa. Es segunda Tesalonicenses 2:13. Sí, por eso no me dije yo, ¿esto qué es? Dije aquí mismo en el 13, sí, tienen razón. Ya, pero ustedes ya me conocen, que se me va la onda. Sí. Pues es que es difícil que no se le vaya la onda a uno cuando está tratando de concentrarse. No es fácil, hermano. Yo pienso, ¿qué harían ustedes si les tocara dar mi clase? Segunda, sí. Sí, el primero sí era primera. No, era también, era segunda, sí. Era segunda 2:13. Segunda 2:13. ¿Y la primera que les di entonces cuál era? Sí, era primera 2:12. No cabe duda que el frío nos está calando, hermano. Sí, era primera 2:12. Perdón que si no lo dije bien. La segunda es 2:13. Sí, la segunda es 2:13. Primera 2:12 y segunda 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese era el que quería que viéramos, porque el 14 nos aclara de qué está hablando. Mire, ahora sí pasen ahí mismo el 14, nos aclara a lo cual los llamó. O sea que sí tenía mis notas bien, solo que me fui por otro lado, pero estamos hablando del llamamiento y tratando de entender con claridad el llamamiento, ¿verdad? Entonces dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que por muchos años yo les he dicho también que creer que ya entendimos al apóstol Pablo sería vanidad. Si creemos que ya lo entendimos, porque Pablo tiene un montón de asuntos bien misteriosos y si no te concentras a leer bien los versículos no vas a saber nunca qué es lo que Pablo está diciendo.
Pero unamos pues, vamos a unir. Dijimos, segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual, dice el siguiente versículo, os llamó, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi carga y mi punto es, hermanos, no es fácil entender el llamamiento, pero Dios nos pone a estudiarlo para que lo entendamos. El llamamiento es para cierta cosa, para participar en ese gobierno divino de un reino que Dios está llevando a cabo en nosotros, pero que tiene que haber un resultado. El resultado al cual Dios nos va a llevar es una manifestación gloriosa de hijos de Dios. Aunque cantamos de gloria en gloria te veo, aunque leemos que vamos de gloria en gloria, nosotros tenemos que saber que vamos a llegar a una meta. Sí. Ahora, para obtener la gloria de Dios, tenemos que pasar un proceso. Para obtener la gloria de Dios, tenemos que pasar un proceso. Entonces, Dios nos ha escogido para obtener la gloria del Señor por medio de la santificación y por nuestro crecer. Amén. Vamos a leer otro versículo. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Estamos en el llamamiento y solo estoy usando versículos del llamamiento para que podamos hacer un sumario, un resumen del llamamiento. Ahorita quizás se les ha hecho bolas del llamamiento, pero van a ver que lo vamos a hacer, como dice en inglés, wrap up. Vamos a hacer un resumen para entender el llamamiento. Dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ok. Es un llamamiento para una causa particular. Nuestro llamamiento, hermanos, tiene una causa particular. Vamos a repetirlo. Nuestro llamamiento tiene una causa particular. Tu llamamiento tiene una causa particular. Y es para cumplir su propósito. Recuérdense siempre que Dios tiene un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. El propósito aquí es el plan de Dios, de acuerdo a su compartir de vida con nosotros. Nosotros somos procesados para llegar a ser gloriosos. Nosotros estamos participando de un llamamiento. Nosotros estamos siendo gobernados por Dios internamente. Dios nos quiere usar para su propósito. Él quiere, a través de todo esto, lograr su propósito. Y estamos entendiendo que Dios comparte su vida con nosotros. Cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros nos hicimos uno con Él. De acuerdo a la palabra de Dios por medio de Pablo, uno se hace uno con Dios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, tenemos que tener bien claro que nuestro llamamiento es para participar y participamos de una vida. Es llamados para participar
de la vida de Dios. Amén. Dicho en otras palabras, Dios, de la única manera que Él va a cumplir su propósito es con vida mezclada. Vida mezclada. El propósito del llamamiento es que Dios se mezcle con nosotros, porque es la única manera que Dios va a cumplir su propósito. Él no lo cumple si nosotros no lo hacemos a través de su vida. O sea que la mezcla de Dios con nosotros es tremenda, porque es el equipamiento que Dios nos ha dado para que nosotros seamos victoriosos. ¿Me explico? Haciendo ahí el resumen. Ahora, vamos a leer a Pedro, pues. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Tenemos llamamiento, tenemos participación, tenemos la vida de Dios para poder llevar a cabo lo que Él quiere. Veamos qué dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas, escuchen bien, como todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Sigo, todos los versículos que yo seleccioné para esta lección tienen que ver con nuestro llamamiento. Aquí en nuestro llamamiento nos dice Dios que Él nos dio su vida. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es la encarnación. Otro versículo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. Entonces aquí nos está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la encarnación de Dios nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, si solo se nos queda que el llamamiento es para que Cristo se forme en nosotros, y si solo entendemos que es porque nos dio su vida para que podamos participar en su propósito, vamos bien. Y no vamos a hacer como la loca, ¿va? Aquí vamos bien, decía la loca, y la llevaban del pelo. Vamos a entender poquito a poco. Esta es comida que se tiene que rumiar. Usted tiene que estar rumiando, como comen las vaquitas. Entonces, dice que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo. Y la gloria de Dios es Dios expresado. Cristo expresa a Dios. Así que sin complicarnos la vida, cuando se habla de la gloria de Dios, estamos hablando de su expresión. The expression of God. Dios expresado en esplendor. Se llama gloria porque ya ven que la luz tiene gloria. La gloria de la electricidad, o más bien dicho, la luz es gloria de la electricidad. La electricidad no se puede ver, pero usted ve que enciende esa luz y esa luz está mostrando la gloria de la electricidad. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, Él era la luz, era la expresión de la electricidad divina, para poderlo entender bien. Entonces, debemos de darnos cuenta que gloria es la expresión de Dios, Dios expresado en esplendor. Literalmente, la palabra griega que nos pone en virtud significa excelencia. Esa palabra excelencia ahí es virtud, por su gloria y excelencia. Si estudiamos, nos vamos a dar cuenta por qué nos ponen las palabras, porque a nosotros nos pusieron excelencia. Si a mí me dice por su gloria y excelencia, yo pienso en una gloria muy distinguida, ¿verdad? Excelencia. Pero la realidad es que es más exacta la palabra virtud. O sea que Cristo expresaba la gloria de Dios
usando una virtud humana. Amén. Entonces, no se nos olvide que gloria es la meta divina y virtud es la energía. Gloria es la meta divina y virtud es la energía y fuerza de vida para alcanzar dicha meta. ¿Verdad? La virtud, la excelencia. Sí, gloria es la meta y por medio de la excelencia que es virtud se logra. Entonces miren todo lo que dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la encarnación nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otro versículo, 1 de Pedro 2:9. Estamos en el llamamiento. Estamos en el llamamiento. Ojalá un día entendamos el llamamiento. 1 de Pedro 2:9. Allí en ese versículo se nos dice que Dios nos ha llamado, mire, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el llamamiento, se dan cuenta que hay que estudiarlo bien detalladamente porque tiene muchas cosas que debemos de entender. El llamamiento es para participar, el llamamiento es para recibir la vida de Cristo, el llamamiento es por fe, el llamamiento es para que alcancemos la meta. Entonces el llamamiento nuestro no es para quedarnos parados. Abraham lo llamó Dios y le empezó diciendo: sal de tu tierra y de tu parentela e irás a la tierra que yo te mostraré. Amén. Entonces, agarremos la onda con ese llamamiento, pues. Leamos otros versículos. Hechos 26:18 y Colosenses 1:13. Hechos 26:18. Siga copiando, dice. Mientras voy por allá, dice Lupita, usted siga copiando. Hechos 26:18 y Colosenses 1:13. Cuando lo tengan, dicen amén, ya está. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y luego dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea que empezamos en 1 de Pedro 2:9, donde se nos dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Tinieblas ya sabemos que es la esfera de Satanás y luz es la expresión en la esfera de la vida divina. Dios nos ha llamado, nos ha librado de la esfera de muerte y nos ha introducido en una esfera de vida y de luz. El llamamiento es para salir de las tinieblas y entrar a la luz admirable. Y los otros versículos que leímos solo nos sirvieron para entender ese traslado de las tinieblas a la luz. Las cosas maravillosas de Dios son de que Dios, les recuerdo, hablé de objetivo y subjetivo, porque nosotros cuando creemos en Cristo, porque por eso está aquí incluida la fe, cuando creemos en el Señor, Él nos traslada. En cuanto nosotros creímos en Cristo, porque tenemos que entender lo objetivo y también lo subjetivo. En cuanto tú creíste en Cristo Jesús, solo se cumplió lo que ya en la eternidad pasada tú fuiste predestinado. Por eso tienes que darte cuenta que todas las palabras que usa Pablo son para que uno las estudie y que de verdad se vaya ubicando. Por eso habla de que fuimos predestinados, por eso dice que fuimos llamados, por eso dice que nos trasladaron de un reino al otro. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que vayamos entendiendo poco a poco ese proceso que Dios efectúa en nosotros, pero tenemos que entender que primariamente todo lo que Dios ha logrado y ha hecho es nuestro.
Ese es lo primero. Un cristiano tiene que entender que objetivamente todo lo que Dios ha provisto es suyo. Todo lo que Dios ha dado. Poniéndolo en una forma más coloquial sería entender que toda la riqueza de Dios es tuya. O sea que tienes que entender que toda la riqueza de Dios es tuya. Porque si no vas a vivir como miserable. Vas a vivir como pordiosero, vas a vivir como alguien, ay, pobrecito yo. No. Toda la riqueza de Dios es tuya. Por eso nos pone historias y ejemplos para que lo entendamos. Pone a Abraham, un padre riquísimo. Y todo lo que Abraham obtuvo se lo regala a su hijo. Eso significa que todo lo de Dios objetivamente es tuyo. Y diga el pobre. Por eso ya después cuando se dan cuenta que primero uso una jerga que a veces tal vez hasta sueño le va a dar, pero ya cuando se lo pongo en la realidad usted va a decir, bueno, ahora sí ya me hablo como cristiano, ¿verdad? Porque a veces le dicen a uno así, ¿verdad? Yo a veces al doctor le he tenido que decir, háblame como cristiano, le digo, porque con ese tu lenguaje no entiendo, porque no soy doctor, le digo, y tú me estás hablando como que yo fuera doctor. Sí, porque ellos le hablan a uno como que uno fuera doctor y dice, no, pues empieza con los términos científicos y usted dice, a ver, ¿qué será eso? Pero cuando te dice, te va a dar el patatush, ¿sí? Cuando te dice que es que estás así, 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 entonces ya uno entiende. Entonces, mis amados, tenemos que pedirle a Dios entender todo lo relacionado con nuestro llamamiento. Ustedes se dieron cuenta que usamos muchas cosas para hablar del llamamiento. Entonces el llamamiento en Dios es bien completo, pero no se te olvide que empieza posicionalmente, que es lo mismo que objetivo. Objetivo va de la mano con posicional y subjetivo va de la mano con disposicional. O sea que algo se vuelve en ti se vuelve en ti subjetivo cuando tú tienes disposición. Dicho en otras palabras, si te dispones a experimentarlo, aquello ya no es solo posesión tuya, es gozarlo, es disfrutarlo. Entonces Dios quiere que nosotros comprendamos cómo es nuestro llamamiento. Es un llamamiento para participar de algo inmensísimamente rico. Nosotros los cristianos somos riquísimos. Por eso dice y diga el pobre, rico soy. Porque toda la riqueza de Dios es tuya, hermano. Y lo tremendo, hermano, cuando uno agarra la onda en lo de Dios, es de que no solamente todo es tuyo, sino que después Dios, el dueño de todo eso, se vuelve tuyo. Es que no es lo mismo tener las riquezas de papá que tener a papá. Pero la meta del cristiano, hermanos, es elevadísima. Porque no es solamente que obtengas todas las riquezas y que te des cuenta que todo es tuyo, sino que de repente te empiezas a dar cuenta que el dueño de toda la riqueza es tuyo. Porque podemos hablar de herencia, pero al final, cuando ya estudiemos la Biblia bien profundamente, el que quiere Dios que tú heredes es a Él. Entonces Dios se vuelve tu herencia. Y entonces eso te lleva a unas alturas preciosísimas, porque no solo vas a ser el dueño de todo lo de Él, sino que vas a ser el dueño de Él. El dueño de Él. Cuando uno estudia el Cantar de los Cantares, uno se da cuenta que la Sulamita empieza como una nena, como un baby, como un niño pequeño.
El niño pequeño, si tú le dices, te voy a quitar a tu mamá, él se pelea contigo. No, mi mamá es mía, te la voy a quitar. No, y hasta llora si tú le insistes que te la vas a quitar, porque él dice, mi mamá es mía. Cuando uno es niño en Cristo, uno habla así, mi amado es mío. Mi amado, y ustedes se van a dar cuenta, la mayoría de cristianos son babies, son niñitos, porque para ellos mi Dios, ay, mi Dios, mi Dios. Pero lean y ven el progreso del crecimiento de la Sulamita. Ya más adelante dice, mi amado es mío y yo soy de él. ¿Es? Mi amado es mío y yo soy de él. Esa es una persona que está madurando, que está creciendo, porque no solo entiende que su amado es de ella, sino que entiende que él es su amado. Y ya no digamos más adelante, como a yegua que jala los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Y ahí creció más porque ya sabe, ya lleva la carreta del diablo. Es un cristiano que está creciendo y conociendo a Dios en esferas más elevadas. Que entonces ya no pelea con el diablo, sino que sabe que tiene que jalar la carreta. Así dice, como a yegua que jala los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Entonces uno aprende muchas cosas. Como estaba un hermano mientras yo estaba predicando, él dijo, yo he aprendido a no quejarme del diablo. Porque muchos cristianos, como son niños en Cristo, se quejan mucho del diablo. Y que si el diablo, si les hablara, les diría, yo fui llamado para colaborar en tu madurez. Y por eso te meto zancadilla. Porque yo soy el que Dios usa para que tú seas pulido. Amén. Terminé por hoy una tarea difícil porque es bien difícil explicar estos puntos. Pero si Dios quiere, el domingo seguimos con el segundo punto, es de que nosotros somos gente perdonada. Entonces vamos a estar, así como hoy, estudiando versículos de que somos perdonados. Pero lo que Dios quiere es que uno, si estudia estos puntos, es que si usted entiende el llamado, que sepa lo que es el llamado y pueda explicarlo. Si entiende lo que es el perdón, que sepa explicar por qué está perdonado. Amén. Por hoy ya terminé y me tardé como 50 minutos. Se me va el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor, pregúnteme.